Mi nombre no importa. No quiero que me recuerden. Solo quiero que entiendan lo que pasó aquí. Vine a este pueblo porque necesitaba desaparecer. Estaba harta de Madrid, harta de las voces, del peso de mis propias decisiones. Cuando vi un anuncio de una casita junto al mar, demasiado barato para ser verdad, pensé que era solo suerte, pero no era suerte. Era una invitación. El pueblo parece olvidado por el tiempo. Las calles son estrechas, con aceras irregulares donde crece musgo sin arrancar. Las ventanas de las casas siempre están cerradas, como si todos los vecinos quisieran ocultar lo que hay dentro. Poca gente me habla, y cuando lo hacen, apartan la mirada rápidamente, como si fuera una sombra que no debería estar allí. Por la noche, el único sonido que se oye es el mar rompiendo contra las rocas, un ruido que se asemeja más a una respiración agitada que al movimiento de las olas. La casa que alquilé está en una ladera, frente al mar. Las paredes están húmedas y el olor a sal lo impregna todo, la ropa, los muebles, incluso la piel. En el dormitorio principal, apoyado contra la pared, había un espejo antiguo, con un marco de madera oscura y una esquina agrietada. Debería haberlo quitado, pero algo me impulsó a dejarlo. Desde la primera noche sentí que ese espejo me observaba más que me reflejaba. No era solo mi imagen la que aparecía. Cuando apagué la luz y me moví por la casa, juraría haber visto figuras tras mi reflejo. No era como cuando crees ver una sombra con el rabillo del ojo. Era nítido, casi sólido. Rostros que no reconocí, algunos pálidos como si nunca hubieran respirado, otros con la piel hinchada y azulada, como cuerpos de ahogados. No hablaban, solo me miraban fijamente. Me atravesaban con la mirada. Intenté convencerme de que era por el agotamiento, o quizás por mi mente, que ya estaba rota antes de llegar aquí. Llevo culpas que no confesaré, errores que me carcomen en silencio. Quizás solo era eso, mi conciencia torturándome con imágenes distorsionadas, pero no parecía ser solo eso. El espejo tenía un aliento. Al acercarme, sentí un escalofrío que no provenía del aire marino, sino del interior del cristal. Poco a poco, empecé a evitar el dormitorio. Dormía en el sofá, pero incluso desde allí, por la noche, oía crujidos, como clavos raspando la madera. A veces me despertaba con la sensación de que alguien estaba en la puerta, mirándome fijamente. Nunca vi nada al encender la luz, pero la certeza persistía. Al tercer día, mientras el sol se ponía tras el mar, decidí mirarme al espejo de frente. Permanecí frente a él hasta que cayó la noche. No había nada en el reflejo excepto yo y la casa oscura. Pero cuando la campana de la iglesia a lo lejos dio la medianoche, vi algo detrás de mi hombro. Un hombre, con el rostro cubierto de algas, los ojos abiertos y sin vida. Estaba inmóvil, pero su reflejo respiraba. Me giré rápidamente, y la habitación estaba vacía. Desde entonces nunca he podido mirarme en ese espejo sin sentir que había alguien más conmigo. No sé si es la culpa que traje de Madrid lo que me atormenta, o si de verdad hay muertos inquietos en ese pueblo. Solo sé que cada vez que paso frente a él, siento que no soy yo quien mira, sino el otro lado que espera. Casi nunca salgo de casa. Cuando salgo es por necesidad. Pan, cerillas, una botella de sidra barata para intentar dormir. El pueblo tiene un bar húmedo y húmedo donde los vasos sudan antes de servirlos. Los hombres hablan en voz baja y miran fijamente la televisión en silencio. Nadie menciona el mar. Es como si el sonido de las olas fuera un tema prohibido. En el bar, una mujer con las manos manchadas de pescado me miró y me preguntó sin rodeos si me alojaba en la casa de la ladera. Cuando lo confirmé, me preguntó si el espejo seguía allí. No esperó respuesta. Simplemente dijo: aquí, cuando alguien muere, giramos los espejos hacia la pared. Llaman a los que se quedan. Volvió a limpiar los vasos. No era una superstición para ahuyentar a los turistas. Era una advertencia. De noche, estoy seguro de que la casa respira. No es una metáfora. La madera cruje a intervalos regulares, como el pecho de un enfermo, y las paredes parecen exudar sal. El espejo es el pulmón. Si acerco la cara, el cristal está frío como el hielo. Si me alejo, se vuelve tibio, como si escondiera un cuerpo tras él. Intenté cubrirlo con una sábana. La tela se humedeció,
primero por los bordes, luego por el centro, hasta que goteó un agua que no era agua. Dejó cristales de sal en el suelo. A la mañana siguiente la sábana se había combado por el centro, como si algo del otro lado le pesara. Empecé a poner a prueba mi cordura con pequeños experimentos. Dibujé una línea con un rotulador justo en el centro del espejo, a la altura de los ojos. Coloqué cinta adhesiva en el suelo para asegurarme de mantenerme siempre en el mismo sitio. Primera prueba: levantar la mano derecha lentamente. En el reflejo, la levantó una fracción de segundo después. Un ligero retraso, algo que se puede achacar a una mente cansada. Repetí el gesto 10 veces. El retraso aumentó. La última vez, el reflejo levantó la mano delante de mí, como esperando mi orden para avanzar. Apagué las luces. Me senté en el suelo. Esperé toda la noche, escuchando el mar romper contra las rocas a un ritmo que parecía una marcha. Al día siguiente, fui a los acantilados. Los lugareños llaman bufones a los agujeros del acantilado que dejan salir el aire marino. Largos gemidos que salen de las grietas cuando sube la marea. Suenan como globos con fugas, como pulmones cansados, como voces sin boca. Me quedé allí, mirando el horizonte gris, y pensé que tal vez solo era eso, el sonido de los bufones invadiendo la casa, el espejo vibrando con la humedad, yo proyectando en el cristal lo que ya llevo dentro. Quería creer. De regreso, un pescador me detuvo. No parpadeó. Dijo sin preguntarme mi nombre: cuando el mar llama, primero te da un reflejo. No respondas. Y siguió caminando. Sentí una rabia irracional porque sabía de mí, que me hablara como si ya me conociera. Intenté quitar el espejo de la pared. El marco estaba sujeto con clavos viejos que parecían haberse clavado en el yeso. Al soltar la madera, oí un ruido que no provenía de la habitación. Venía de detrás del cristal, algo que raspaba como clavos sobre azulejos. El espejo se inclinó un poco y una finísima lámina de agua apareció entre la madera y la pared. No había agua en ninguna parte de la casa. Aún así, el olor a mar se hizo más denso, más animal. Retrocedí y casi me caigo. Alguien, en el reflejo, estaba detrás de mí. No me giré. Miré fijamente la nuca. Lo que fuera que estuviera ahí atrás, respiraba más que yo. Cuando reuní el valor para girarme, la habitación estaba vacía. Compré una cámara barata en el mercado. La apunté al espejo y la dejé grabar mientras estaba tumbado en el sofá, fingiendo dormir. A las 3 de la mañana, me desperté con el sonido del agua corriendo donde no había grifo. La cámara seguía parpadeando. Revisé la grabación esa mañana. En 2 escenas, la superficie del espejo no reflejaba la habitación. Mostraba algo más. Una habitación igual a la mía, pero con el agua hasta la mitad de la pared, como un acuario abandonado. Los objetos flotaban suavemente. No puedo explicarlo. Aún más difícil, en uno de los fotogramas vi a alguien tumbado en el sofá, yo, y en la pared de enfrente, un marco vacío, sin cristal, nada. Estaba de espaldas a lo que, a este lado era el espejo. Al otro lado, solo había un espacio oscuro. Pausa. Mientras avanzaba fotograma a fotograma, un rostro se apretaba contra el otro lado. No parpadeaba. Simplemente decía algo que el micrófono no captaba. Lo leí de sus labios. Abre. Regresé a la barra. Pedí sidra como quien pide medicina. Un anciano que olía a humo dijo que, cerca de Cabo Peñas, un barco se había hundido hacía décadas, y que la marina había despojado del casco de todo lo que brillaba. Lo que brilla lo devolvemos al mar, dijo, o vendrán y lo quitarán de la copa. Pregunté quiénes eran ellos. No lo dijo. Simplemente volteó su copa, como si estuviera tapando un espejo. Quise reír, pero no pude. Ya sabía que algo me esperaba esa noche. ¿Y si lo devolvía? ¿Devolvía qué? ¿A mí mismo? Empecé a oír que llamaban mi nombre. Me destrozó. No es una alucinación genérica. Es mi nombre, pronunciado con la misma impaciencia de alguien que me conoce bien. Una vez, con acento madrileño. Otra, con la voz de una mujer que no había oído en años. La primera vez que dijo mi nombre, dije, no, fue automático. Responder a alguien que habla desde detrás del espejo es como aceptar una invitación.
Eso es lo que me repetía. Pero de madrugada, cuando la sábana que cubría el cristal se hinchó como una vela, dije, ¿qué? La palabra salió sola, suavemente, como cuando alguien te llama en el pasillo y estás demasiado cansado para ignorarla. Del otro lado, llegó un susurro en español, prolongado, húmedo, ven al agua. Después de eso, los retrasos del reflejo empeoraron. A veces, mi rostro parecía un retrato antiguo y granulado, como si ya perteneciera a otra época. Otras veces, el reflejo se movía con una leve sonrisa durante mi fatiga neutra, como si alguien estuviera probando la máscara sobre mí. Me llevé las manos a la cara para sentir si era la mía. Estaba caliente. En el espejo, mis manos estaban pálidas y húmedas. Al agacharme, el suelo tenía marcas de sal que se extendían desde el zócalo del espejo hasta el borde del sofá. Pasé el dedo. La sal se pegó. La lamí, como un idiota que necesita una prueba concreta. Era sal, del mar. He estado escribiendo esto como quien registra un crimen. No sé si es un diario, un informe o una confesión. Sé que me estoy desvaneciendo por un lado y siendo arrastrado por el otro. No tengo con quién compartir esto. Cuando pienso en pedir ayuda, recuerdo lo que me trajo a este pueblo y me callo. Tal vez merezca lo que está pasando. Tal vez el espejo no me esté atormentando. Tal vez solo me esté mostrando la única salida que me queda. Esta noche no cubriré el vaso. Quiero ver hasta dónde llega esto. Si no vuelvo a escribir, es porque el otro lado ha aprendido a llamarme de una manera que no puedo rechazar. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que empecé a escribir. Los días han perdido toda secuencia. La marea sube, la marea baja. Pero para mí todo es de noche. Incluso el sol parece filtrarse a través de una película de agua oscura. Me miro en el espejo de la cocina, no en el maldito espejo del dormitorio, sino en el pequeño de la cocina, y ya no reconozco mi rostro. Está más pálido, más pesado, tengo los ojos hundidos, y sin embargo, cuando paso frente al espejo del salón, el reflejo sonríe levemente, como si me observara desde fuera, no desde dentro. Debí haber corrido. Debí haber arrancado el espejo de la pared y hacerlo añicos. Pero hay una fuerza mayor que yo, y no es valentía, es atracción. Como si algo me atrajera desde dentro, como si ese cristal contuviera la respuesta que necesito, aunque me destruya. Anoche desperté con la voz de mi padre, muerto desde hacía años, encontrado flotando en el puerto tras una noche de borrachera. Me llamó desde el otro lado. Hijo, abre, nunca me fui. No era un recuerdo, no era un sueño, era él, en el cristal, con la misma camisa empapada que llevaba en el ataúd. El pueblo parece cómplice, ya no me miran con extrañeza. Ahora apartan la mirada deliberadamente, como si ya supieran que solo soy otro hombre destinado a desaparecer. El pescador que me advirtió al principio no me ha vuelto a dirigir la palabra. El ruido de los bufones en los acantilados se ha intensificado, como gritos humanos absorbidos por el fondo del mar. Incluso el viento parece tener nombres. El mío, repetido, como un susurro en una bocanada de agua. Ayer probé algo que no debía. Apagué todas las luces. Me senté frente al espejo y dije, aquí estoy. El reflejo parpadeó lentamente, y por una fracción de segundo, ya no estaba mi rostro, sino docenas de ellos, hombres, mujeres, niños, todos pálidos, inmóviles, apretados unos contra otros como cuerpos en un barco que se hunde. Vi manos golpeando el cristal desde dentro, uñas arañando como si intentaran excavar una salida. El sonido no me llegaba por los oídos, sino por la garganta. Sentía su desesperación dentro de mí, mis pulmones llenándose de sal, mi garganta desgarrándose. Caí al suelo, vomitando. El agua que salió no era mía. Sabía a óxido y a mar. Desde entonces, el espejo me ha acompañado. Incluso encerrado en el baño, siento que hay otro cristal detrás de mí, aunque no esté. Al cerrar los ojos, veo el marco. Al respirar hondo, huelo algas. Y lo más aterrador, al tocarme la cara siento la piel seca, pero en el reflejo, las gotas resbalan por mi barbilla como si me estuviera ahogando y aún estuviera vivo. Hoy,
En el mercado, una anciana me puso algo en la mano sin que me lo pidiera. Un pequeño crucifijo oxidado. Dijo, no es para salvarte, es para que no se mueran antes de tiempo. Y me dejó allí, solo, aferrado a un hierro desgastado. Corrí a casa. El espejo estaba descubierto, aunque lo había cubierto con 2 sábanas atadas. En el suelo las telas estaban empapadas, la madera podrida. Dentro del cristal, alguien estaba sentado en la misma posición en la que yo escribí estas líneas. Pero no era yo. Era una versión de mí, con ojos blancos, piel azulada, como si hubiera pasado días bajo el agua. Él sostenía el crucifijo, el mismo crucifijo que tenía en la mano. Ya no sé qué lado tiene la razón. A veces creo que ya estoy del otro lado, escribiendo esto como un eco, mientras mi verdadero yo respira afuera. Pero ¿qué lado tiene la verdad? Por la noche la respuesta llega. Ninguno. El espejo no separa mundos, los devora a ambos. Ahora, al presionar la frente contra el cristal, siento un pulso, como un corazón enorme latiendo tras la pared, y sé que no es una metáfora. Sé que hay algo vivo ahí, algo que usa a los muertos como marionetas para convocar a los vivos, algo que no olvida los nombres, no olvida la culpa, no olvida las promesas rotas. Ayer, por fin, el reflejo habló, no con voces ajenas, sino con la mía. Dijo, es demasiado tarde, eres uno de nosotros. Al oír eso, algo dentro de mí se quebró. No luché, no grité, simplemente me quedé allí, mirando, aceptando, porque la verdad es que ya no sé cuándo dejé de ser yo. Quizás fue al llegar al pueblo. Quizás cuando respondí ¿qué? A la primera llamada. Quizás siempre he sido yo. Ahora escribo con la sensación de que alguien me dicta cada palabra a mis espaldas. Que ya no soy el autor de la confesión, sino solo el papel mojado donde se registra una historia, repetida durante siglos. Los muertos no esperan tras el espejo. Me esperaban. Siempre me esperaron. Ya no hay diferencia entre la vigilia y el sueño. Cuando camino por el pueblo, siento como si pisara reflejos rotos. Los habitantes no me hablan, pero a veces noto sus miradas reflejadas en los cristales de las ventanas cerradas, y no soy yo quien aparece en ellas. Lo que veo es un cuerpo hinchado, arrastrado por el mar, con los ojos blancos como los de un pez muerto. Al principio, pensé que era una alucinación. Hoy sé que es simplemente la confirmación de que ya no pertenezco aquí. Ayer intenté romper el espejo. Agarré un martillo con las manos sudorosas y lo golpeé con todas mis fuerzas. El cristal no se hizo añicos. Se dobló como el agua. El martillo se hundió unos centímetros y se lo tragó, dejando solo burbujas en la superficie. Cuando lo retiré, la mitad de la cabeza metálica había desaparecido, corroída por la sal. El sonido que salió del espejo no fue el de un objeto rompiéndose, sino el gemido de muchos pulmones ahogándose a la vez. Me desplomé en el suelo. Pasé la noche tumbado frente a él, sin poder mover un músculo. Las voces ya no preguntan, mandan. No solo usan mi nombre, usan recuerdos, frases enteras de peleas que he tenido, palabras que nunca le he dicho a nadie. Saben lo que rompí, lo que dejé atrás en Madrid. Oigo su voz, la que perdí, la que me culpo hasta el día de hoy por no haber salvado. No deberías estar aquí, pero estás. Al otro lado, sonriendo como si nunca hubieras muerto. Extiendes tu mano, y yo extiendo la mía, cada vez más cerca de la superficie. Anoche me desperté sentado en el sofá, sin recordar haberme acostado. La cámara que había instalado seguía grabando. Vi la grabación. En un momento dado, me levanté solo, me acerqué al espejo y pegué la frente al cristal. Pero el reflejo no imitó el gesto. Se quedó quieto, mirándome con desprecio, mientras mi imagen real parecía implorar. Entonces, en el vídeo, lo vi con claridad. Una tercera figura entró en escena, apareciendo tras el reflejo. Un cuerpo sin rostro, solo piel lisa y gris, agarrándome los hombros desde el otro lado. Cuando retrocedí asustado, me di cuenta de que en el vídeo no me inmutaba. Permanecí apoyado en él, inmóvil. La grabación terminó ahí, como si se hubiera tragado la cinta. Ya no puedo pensar en escapar. Cualquier camino que intente tomar, sé que me traerá de vuelta aquí. La aldea es un laberinto sin salida,
construido para atrapar a quienes responden a la llamada. Quizás eso es lo que todos ocultan. Cada generación entrega algunos nombres al espejo para que los demás puedan seguir respirando. Quizás ahora sea mi turno, pero lo que más me asusta no es morir, es quedarse, es formar parte del reflejo, condenado a esperar la siguiente. Ya siento la parálisis en mis manos, como si cada dedo se volviera más pesado, cubierto de sal. Me miro y me doy cuenta de que mi rostro ya no sigue cada movimiento. Hay un retraso de segundos. Pronto serán minutos. Después no habrá diferencia. El crucifijo que me dio la anciana está roto. Ayer, al intentar sostenerlo contra el cristal, el hierro se partió en dos. El espejo vibró como un tambor, y de adentro salió una ola de aire húmedo que apagó todas las velas de la casa. En la oscuridad, oí cientos de clavos arañando, no solo desde la habitación, sino desde cualquier superficie donde pudiera haber un reflejo. El grifo, el cristal de la ventana, incluso los charcos de lluvia. Sentí como si todos los muertos se hubieran reunido allí, listos para cruzar al otro lado. Ahora, escribo esto con el temor de que esta sea mi última noche de este lado. Me tiemblan las manos, pero al reflexionar están quietas, ya rígidas. A veces pienso que lo que escribo no está aquí, sino ya en el otro lado, grabado como parte de una historia repetida incontables veces. Y cuando termine, quizá ya no seré yo quien continúe. Quizás le siga otra versión, más fría, más muerta. El mar sigue rugiendo afuera, pero me doy cuenta de que no es solo el mar. Está respirando, una respiración profunda, proveniente de algo mucho más grande que yo o este pueblo. Algo que nunca olvidas y que nunca descansa. Algo que se esconde tras cada espejo, esperando. Sea cual sea el resultado, sé que no escaparé. El cristal no se rompe. El agua no regresa. El espejo ya me ha aceptado. Si aún escuchas mi voz, debes saber que ya no hablo desde aquí. Hablo desde un lugar donde el tiempo se detiene, donde el aire es agua estancada y los ojos nunca se cierran. Me he convertido en parte del reflejo. No sé si soy un recuerdo, una sombra o un cadáver. Solo sé que continúo. De este lado, no hay silencio. Hay un murmullo constante, como si miles de bocas repitieran secretos que nadie debería oír. A veces reconozco voces familiares, otras, desconocidas, provenientes de siglos que no he vivido, todas atrapadas, todas esperando a que alguien se mire en el espejo durante demasiado tiempo. Este es el pacto. Cada mirada es una invitación. Cada reflejo robado es una puerta. El pueblo lo sabe, siempre lo ha sabido. Mantienen a los forasteros cerca del mar, dejan que la sal los consuma lentamente, y cuando se dan cuenta de que no hay vuelta atrás, guardan silencio. Su única defensa es no responder, no atender la llamada, pero tarde o temprano, alguien siempre responde. Yo respondí, tú también puedes. Quizás al mirarte al espejo en casa, ya has sentido la demora. Pequeños detalles que no encajan. Un parpadeo que llega medio segundo tarde. Una sonrisa que aparece cuando tu boca aún está neutra. Crees que es cansancio, un fallo mental. No lo es. Es la otra cara tanteando la superficie, indagando si estás listo para ceder. No eligen al azar. Buscan a quienes cargan con culpa, a quienes no duermen tranquilos. Buscan a quienes ya viven destrozados. No te dejes engañar. Romper el cristal no servirá de nada. Huir no servirá de nada. El espejo no está pegado a la pared de una casa en la costa asturiana. Existe donde quiera que haya un reflejo. El agua en un charco. La pantalla en blanco de tu móvil. La ventanilla de un coche en marcha. Lo que me pasó no es una maldición local. Es una boca abierta que recorre el mundo, esperando nombres, esperando rostros. Ahora lo entiendo. Nunca alquilé esa casa por casualidad. Me llamaron. Me llevaron allí porque ya tenía algo dentro que los atraía. Quizás tú también. Quizás por eso sigues escuchando. Los muertos no descansan tras el espejo. Aprenden, imitan, y cuando la semejanza es perfecta, cruzan al otro lado. Quizás ya lo hayan hecho y aún no lo has notado. Así que, si miras cualquier superficie reflejada ahora mismo, no confíes de inmediato en lo que ves.
Presta atención al más mínimo detalle, la respiración que no sigue, el brillo diferente en el ojo, el dedo que se mueve medio segundo después, porque podría ser yo, desde aquí, intentando decirte que no hay vuelta atrás, o podría ser otra persona, esperando tu respuesta, y cuando respondas, ya no habrá diferencia entre este lado y el otro. Serás llamado a continuar lo que nunca termina, esperar al siguiente. Si has llegado hasta aquí, recuerda que ahora llevas contigo parte de esta historia. Presta atención al espejo más cercano. Puede que esté vacío o puede que no. Si esta confesión te resonó, deja un comentario. Cuéntanos sobre alguna ocasión en la que tu reflejo te pareció extraño o cuando sentiste que alguien te observaba desde el otro lado. Comparte qué es lo que más te perturba, porque quizá no sea solo paranoia. Y si te atreves a seguir descendiendo a este abismo, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Pero hazlo con cuidado, porque cada clic abre una nueva superficie, y tras cada superficie, los muertos aún esperan. Me llamo Javier. Mi apellido no importa. Lo que importa es que llevaba horas conduciendo, cruzando la vieja N340 porque la autopista me habría dado un peaje y una cola de madrugada. Solo quería silencio. El envío era sencillo. Piezas metálicas en un remolque de 3 ejes, con un peso dentro de los límites permitidos. Tenía que entregarlo a las 7 en Almería. Me detuve cuando me empezó a temblar el ojo izquierdo y a dolerme la cabeza. Vi la vieja gasolinera a la derecha, un tótem de precios con números descoloridos y un cartel roto que aún decía «Gaso». Detuve el camión en el patio. Se levantó polvo. Todo parecía muerto. Apagué el motor y, por costumbre, apagué la radio PX. Aún así, el silbido continuó un rato. Pensé que era el viento. Salí de la cabina y el aire del desierto me golpeó seco, con olor a hierro y cables quemados. Los surtidores tenían etiquetas y candados arrancados. El cristal de la tienda estaba intacto, solo sucio, como si nadie lo hubiera tocado en años. Empujé la puerta. Se abrió con un crujido metálico. Dentro, estantes vacíos. Un mostrador con una cafetera cubierta con un paño grasiento. Levanté el borde del paño. El plato de la cafetera estaba tibio. Me quedé allí unos segundos. Poco después de las 2 de la madrugada, en medio de la nada, una máquina apagada no podía estar caliente. Golpeé suavemente. Toc. Volví a tocarla. Caliente. El reloj de pared se había parado en las 11:47. Cogí un vaso de papel arrugado y pensé en la estupidez de buscar café allí. Me reí para mis adentros. No salió ningún sonido. En el baño, el grifo goteaba. El espejo tenía manchas oscuras y el suelo estaba húmedo, como si alguien lo acabara de lavar. Me toqué la punta de la bota. El agua fría corría por el cuero. La luz del techo parpadeó al levantar la vista. En el espejo, estaba demasiado pálida, y por un instante juré que la puerta que tenía detrás estaba abierta. Me giré. Seguía apoyada en él. La bombilla se estabilizó. Abrí el grifo para lavarme la cara, y la tubería crujió como una garganta. Al cerrarlo, el canalón seguía ahí, pero yo lo había cerrado. Regresé a la tienda. Uno de esos expositores de mapas turísticos de Almería crujió lentamente, incluso sin viento. Cogí un mapa doblado. En la esquina inferior, había un recibo que sujetaba el pliegue. Papel térmico descolorido, pero claramente fechado. Y 8:08 esa misma mañana. No tenía logotipo ni nombre de empresa. Solo la hora, 01:57. Pasé el pulgar por el número. Se desprendió un poco de tinta. Dejé el recibo donde estaba. Tenía una regla: no dormir en la cabina cuando te tiembla el cuerpo. De todos modos, abrí la caja de la camioneta. Antes, encendí el PX para que me acompañara. Un silbido, luego silencio. Me detuve. Entonces vino lo primero que no se puede explicar sin sonar exagerado. Oí mi propia respiración saliendo de la radio, como si alguien muy cerca del micrófono respirara igual que yo, al mismo ritmo. Me incorporé lentamente. El silbido se alineó con mi pecho. Inhalé más rápido. El silbido se aceleró un segundo después. Lo apagué. Hubo silencio, o lo que parecía silencio. En la mesa junto al volante,
Llevo un cuaderno de bitácora. Escribí 0231. Estación desactivada, tabernas, descanso de 20 minutos. Al levantar el bolígrafo, vi una segunda línea que no recordaba haber escrito. No te demores. Era mi letra. El mismo Javier, con la J estirada. Toqué la línea. La tinta, aún húmeda, me manchó el dedo. Respiré por la nariz y sentí algo difícil de explicar. El aire olía a alquitrán y a café rancio. Como café hecho hace media hora y dejado en la hornilla. Cerré el cuaderno. Bajé de nuevo. Dando vueltas por el patio vi un compresor de aire para neumáticos. Aquel cilindro con una manguera enrollada. El manómetro vibraba entre 0 y 10 psi, sin que nadie lo tocara. Me toqué el dedo. Vibración. El viento levantaba polvo, pero este no se movía como el polvo del viento. Parecía extenderse y regresar. Seguí mis huellas hasta el lateral del edificio y vi más. Se parecían a las mías. La misma suela. Pero venían de fuera del patio, atravesando la valla caída y terminaban en la puerta de la tienda. Las mías empezaban en la caseta. Las demás empezaban en la oscuridad. Volví adentro y hablé en voz alta, solo para oír una voz desde una habitación amurallada. Si hay alguien aquí, voy a dormir un poco y me voy. Mi voz volvió débil. En el estante de al lado, una taza promocional con el logo de Repsol descascarillado estaba boca abajo. Alguien había escrito dentro con rotulador: no te mires al espejo después de las 3. Me quedé mirando esas cartas demasiado tiempo. Son cosas que, por la tarde, serían un chiste callejero. Por la mañana temprano, en una tienda sucia de una gasolinera vacía, te sacan de quicio. Regresé a la cabaña. Cerré las puertas con llave. Cerré las cortinas. Me acosté. El sueño llegó a trompicones. Debería haber cerrado los ojos un minuto cuando oí el sonido de pasos sobre la grava. Lentos. 1, 2, 3 y para. 1, 2 y para. No hay forma de que el viento pudiera imitar eso. Mi mano fue a la radio portátil. La encendí. Un silbido bajo. Ninguna voz. La pantalla digital, que siempre permanece encendida, se atenuó un poco, como si algo hubiera pasado frente a ella. Cada 3 pasos afuera, el silbido hacía un único clic retardado, como un eco. Contuve la respiración. El clic llegó de todos modos, en el tiempo que me habría llevado respirar. Ibas a arrancar el motor y marcharme. Pero la peor idea para un camionero es irse a toda velocidad en la oscuridad, sin mirar si había hierros, piedras o baches. La otra peor idea es quedarse quieto. Opté por la opción cobarde. Esperar. Miré el reloj del salpicadero. Las 2:58. 2 minutos para las 3. Intenté reírme. No me reí. Abrí un poco la cortina, solo lo justo para abrirla una rendija. El patio estaba vacío, pero la manguera del compresor colgaba como si alguien la hubiera soltado. Cerré la cortina. En la ventanilla del copiloto que da al retrovisor exterior, algo brilló tenuemente. La luz del salpicadero reflejó el retrovisor y me devolvió un rápido reflejo de lo que parecía ser mi cara ladeada, pero con la boca más abierta de lo normal, como si hubiera respirado hondo. Parpadeé. El reflejo volvió a la normalidad. Miré el reloj. 5:30. No soy supersticiosa. Mando. Conduzco. Cumplo. Eso me dije en voz baja. Abrí la libreta para anotar cualquier cosa que me hiciera razonar. La página anterior estaba en blanco. La línea "no te demores" había desaparecido. En el borde, cerca de la espiral, había una mancha borrosa, como si alguien hubiera pasado un dedo. Mi dedo. Pero la frase había desaparecido. Escribí 03.01. Voz, silbido sincroniza la respiración. Pasos, no mires los espejos. Al cerrar la libreta, oí el tapón de la gasolina de la camioneta cerrarse ligeramente. 2 veces. Afuera, como si alguien estuviera comprobando si estaba bien cerrado. Me levanté de la cama como si algo me hubiera torcido el tobillo. Apoyé la frente en el volante para calmar el aire. Tenía que decidir si arrancar el coche y arriesgarme a maniobrar en la oscuridad o esperar a que amaneciera. Sabía que esperar a que amaneciera no mejoraría las cosas. Miré la llave. Estaba en el contacto. Estaba seguro de haberla sacado. Cogí la llave. Fría.
La luz del salpicadero parpadeó y se estabilizó. En el cristal, un círculo claro se formó en la niebla, del tamaño de una boca que sopla. Me quedé mirando ese círculo hasta que apareció el escozor en la nuca. La sensación de que alguien, pegado a la ventanilla exterior, me observaba sin ocultar el sonido. Y no había ningún sonido. Giré la llave. El motor arrancó. La radio PX estalló con un susurro que no era mío. No mires. Apagué la radio. Puse una marcha. Salí despacio, con los neumáticos chirriando sobre la grava. La luz de los faros recorrió la tienda. Dentro, durante medio segundo, vi a alguien detrás del mostrador. Yo. Estaba demasiado pálida. Su mano sostenía mi libreta. La otra apuntaba hacia el baño. La imagen se desvaneció, como se desvanecen las imágenes cuando uno quiere. El volante vibró. La salida al patio estaba despejada. Podía irme. Lo hice. 100 metros después, la carretera hizo una curva. Mantuve una velocidad de 30 minutos. El GPS mostraba la antigua N340 y una línea recta por delante. Tardé un instante en darme cuenta de que las luces volvían a iluminar el mismo cartel de precio apagado. Había girado a la derecha. La camioneta me llevó de vuelta a la gasolinera. Y la sensación, al hundirse las ruedas en la grava, fue que no era la primera vez que ocurría. No recuerdo exactamente cuántas veces di la vuelta. Cada vez que salía del patio, juraba que el camino ahora iría directo a Almería. El GPS marcaba una línea continua, pero siempre, sin fallar, el camión me devolvía al mismo lugar, la misma grava, el mismo tótem roto. Una vez, incluso apagué el GPS, pensando que estaba defectuoso. Al volver a encenderlo, la pantalla solo mostraba una palabra parpadeante: atrás. No existe tal función en el GPS. Detuve la camioneta frente al patio, con el motor en marcha. El reloj del tablero marcaba las 3:41. El segundero giraba con normalidad, pero cada vuelta completa sonaba como un clic metálico, demasiado fuerte, como si estuviera dentro de mi oído. Salí de la cabina porque, dentro, el aire ya olía a humedad, como si llevara años cerrada. Afuera, el viento era cortante y seco, levantando polvo que me raspaba la piel. La luna proporcionaba poca luz, solo siluetas. El edificio de la gasolinera parecía respirar. Sus ventanas tintadas daban la impresión de expandirse y contraerse como pulmones. Detrás de la tienda encontré la valla caída. Allí estaban las huellas que había visto antes, pero ahora había más, muchas, todas idénticas a las mías, como si hubiera repetido el mismo rastro incontables veces. Las seguí hasta donde desaparecían en el vacío del desierto. Cada paso dejaba una nueva huella junto a las antiguas, como si hubiera caminado por allí todas las noches de mi vida. El silencio era tan profundo que empecé a oír la sangre corriendo en mis oídos. Un zumbido irregular que parecía formar palabras. No deberías haberte detenido. Corrí de vuelta, pero no entré en la cabina. Entré en la tienda. La cafetera seguía tibia. Junto a ella había una taza medio llena de un líquido espeso y negro. La cogí y la olí. No era café. Estaba quemado, dulce, como plástico derretido. Al dejar la taza en el mostrador, vi que la taza de Repsol ya no estaba en posición vertical. Ahora estaba de lado, y el texto que contenía había cambiado. Mírate en los espejos. Fui al baño. La luz del techo parpadeaba como antes. El espejo estaba completamente despejado, reflejando demasiado. Entré, con miedo de mirar directamente, pero cuando por fin lo hice, el reflejo no siguió mis movimientos. Me miró fijamente, con la boca aún entreabierta, como el reflejo en el espejo retrovisor exterior del cubículo. Su mano, mi mano, se levantó lentamente, tocando el cristal por dentro. No moví la mía. El goteo cesó. Silencio total. Entonces oí el clic de la puerta tras de mí. La cerré desde dentro, pero el pomo se movió 1 centímetro. Lentamente, sin forzar, corrí de vuelta a la cabina. Arranqué el motor, puse una marcha, salí de nuevo. Carretera, curva, otra vez la gasolinera. Solo que esta vez el tótem no estaba vacío. En lugar de los números descoloridos, la hora brillaba en rojo. 02:13, 02:31, 02:58,
03:19, 03:27, 03:41, exactamente los minutos que grabé, como si la estación supiera que estaba documentando. Dejé de mirar el reloj, tiré el GPS al asiento, abrí el cuaderno para ver si estaba en blanco o escrito. Cada página tenía frases cortas, todas escritas a mano. Ya has contado esta historia antes. Nadie lo cree. No hay camino después. La última página estaba mojada, como si alguien hubiera escrito sobre el agua. La frase manchada aún era legible. Confesar. Me apoyé en el volante y me pregunté si solo estaba somnoliento. La alucinación de un conductor cansado. Pero el ruido en el tanque regresó. 2 golpes, 3 esta vez. Y del PX salió mi propia voz grabada, como si alguien hubiera rebobinado mi confesión y le hubiera dado al play. Palabras que acababa de decir, saliendo del interior de la camioneta. Colgué. El silencio parecía peor. Decidí caminar y abandonar la camioneta. Agarré la linterna y me dirigí al arcén. El desierto de Tabernas es roca, maleza seca y sombra. Caminé unos 200 metros. Al mirar atrás, vi no solo mi camioneta estacionada, sino otras, 3, 4, alineadas, todas de diferentes modelos, todas con las cortinas cerradas. Me subí a la primera. Dentro había una libreta idéntica a la mía, abierta por la misma página. 0301. Voz, silbido sincroniza la respiración. En la segunda lo mismo. En la tercera, olor a café quemado. Las camas estaban todas usadas, las sábanas arrugadas. Pero no había nadie. Corrí de vuelta a mi camioneta, subí, cerré la puerta de golpe y le puse llave. Respiré hondo. Por el retrovisor, vi el aparcamiento lleno de gente. Docenas de camionetas estacionadas, todas iguales a las que había visto. Pero cuando miré directamente por la ventana, no había nada, solo la mía. El retrovisor mostraba una gasolinera llena de conductores invisibles. La ventana mostraba un desierto vacío. No sé si sigo intentando salir o si ya he aceptado que nunca lo haré. Cada giro es una capa más de este laberinto. Y cada vez que hablo, grabo o escribo, siento que solo estoy alimentando el correo, como si eso fuera lo que siempre quiso. Historias, confesiones. El reloj del tablero se paró en las 4:20, pero sabía que el tiempo no se había detenido. Sentía el cuerpo cansado. Un sudor frío me corría por la espalda y la garganta seca me ardía como si hubiera bebido polvo. Arranqué el motor, me marché, di la vuelta, pero siempre volvía. La gasolinera no era un punto fijo en la carretera, era toda la carretera. Daba igual la dirección, siempre acababa allí, como si fuera el único lugar posible. Salí de la cabaña otra vez porque empezaba a ser sofocante dentro. El aire era denso, demasiado pesado. Miré alrededor del patio. Los camiones estaban allí otra vez, no en el reflejo, sino en realidad, llenando cada espacio. Ningún motor estaba en marcha. Las puertas estaban cerradas, pero sabía que estaban llenos. Cada cabaña contenía a alguien como yo, alguien que nunca se había ido. Caminé hacia una de ellas. El picaporte estaba demasiado frío, como hielo. Lo abrí lentamente. Dentro, vi a un hombre sentado al volante, con la cabeza gacha, un cuaderno en su regazo. Su rostro era invisible, pero su mano era igual a la mía. Venas, una cicatriz en su dedo índice. Toqué su hombro. Levantó la cabeza. Era yo. Ojos vacíos, la boca abierta en el mismo gesto sin aliento. No dijo nada. Solo miró fijamente. Cerré la puerta de golpe. Retrocedí tambaleándome. Las huellas se multiplicaban en el suelo de grava. No eran solo mías. Había cientos. Todas venían de diferentes direcciones y terminaban en la puerta de la tienda. Entré. La cafetera ahora escupía líquido sin parar, derramándose sobre la encimera, el suelo, llenando la habitación de un olor dulzón y podrido. Cogí el cuaderno. Estaba empapado, las páginas pegadas. Aún así, las letras se veían claramente. Ya moriste en el camino. Solo queda repetirlo. Miré el reloj de pared. Daba vueltas al revés. Cada giro hacía parpadear la luz. Ya no sabía si estaba despierto o atrapado en algún delirio. Entonces lo vi, en el espejo de la tienda, entre los estantes vacíos. No era el reflejo del interior lo que aparecía. Era una carretera iluminada por el sol de la mañana.
viva, bulliciosa, coches, gente, normalidad. Corrí hacia ella, golpeé el cristal con el puño y grité. El reflejo no reaccionó, solo mostró lo que parecía ser la salida, la vida continuando sin mí, hasta que, en medio de ese reflejo de la carretera, vi mi propia camioneta estacionada en el arcén, y dentro, yo, inmóvil, con la cabeza apoyada en el volante. Caí de rodillas. El cristal del espejo empezó a agrietarse por el otro lado, como si fuera mi reflejo intentando abrirse paso. Las grietas se extendieron, formando una red. Cuando extendí la mano para tocarlo, un fragmento cayó al suelo. En el fragmento, vi mi rostro reflejado, pero viejo, arrugado, como si hubiera pasado años allí sin darme cuenta. El fragmento se me resbaló de la mano y me cortó la palma. La sangre goteaba al suelo. La cafetera dejó de servir y silbó. El líquido en el suelo formó letras con mi sangre mezclada. Confiesa todo. Empecé a hablar conmigo mismo. De cada carga, de cada camino, de cada vez que había hecho esperar a alguien, de cada mentira para justificar mi retraso, de cada hora que me habían robado de mi descanso. Las palabras salían como vómito. Con cada frase, el siseo de la radio PX respondía con ecos, hasta que me di cuenta de que no era un eco, era una voz exactamente igual a la mía, afuera de la tienda. Lo repetía todo, palabra por palabra, al unísono. Salí corriendo. En el patio, vi a alguien de pie junto a mi cabaña sosteniendo mi cuaderno. Era yo otra vez, pero sonriendo, con la boca abierta. Ese yo me mostró la página abierta. Decía, solo te vas cuando ya no queda nada que contar. Intenté subir a la camioneta. La puerta estaba cerrada por dentro, pero yo estaba dentro. Por la ventana vi mi propia silueta, sentada inmóvil al volante. Golpeé con fuerza. El yo que llevaba dentro giró lentamente la cabeza, me miró fijamente y sonrió igual que el otro. Fue entonces cuando lo comprendí. No había salida. El puesto no estaba vacío. Nunca lo había estado. Estaba lleno de versiones de mí mismo, de todo lo que había ocultado, de todo lo que nunca había dicho, y ahora me tocaba ocupar una de las reflexiones. No sé si es la primera vez que grabo o si estoy repitiendo. El PX sigue encendido, susurrando mis propias palabras, con segundos de retraso. El reloj se paró a las 5:07, pero siento que llevo aquí incontables noches. Es como si cada giro que doy no fuera una huida, sino un regreso a algo que ya he vivido. La estación no me suelta, no me ata con cadenas, sino con recuerdos que no puedo borrar. Intenté destruir el cuaderno. Arranqué páginas y las arrojé al fuego. Las páginas se quemaron y se convirtieron en cenizas. Pero cuando regresé a la cabina, el cuaderno estaba intacto en el tablero, abierto por la misma frase borrosa: confesar. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no se trataba de salir de allí, sino de ser consumido por el proceso de contar y volver a contar, hasta que no fuera más que la confesión misma. La gasolinera cambió de la noche a la mañana. La tienda ya no parece una ruina. Los estantes están llenos, pero no de productos comunes. Cada paquete lleva fechas de mi vida, lugares que he visitado, rostros que preferiría olvidar. Una botella de agua lleva el nombre de mi madre, a quien nunca volví a ver. Una caja de galletas tiene impresa la carretera donde me quedé dormida al volante y causé el accidente del que nunca le conté a nadie. Cada producto es una pieza de lo que negué. Caminar por ese pasillo es como abrir cajones del pasado. No sabía que tenía tanto que ocultar. En el baño, el espejo ya no muestra reflejos. Funciona como una ventana. Muestra versiones mías, estacionadas en diferentes camionetas, en diferentes noches. Algunas versiones gritan, otras lloran. Algunas escriben frenéticamente en sus cuadernos. Una de ellas me mira en absoluto silencio, y es la que más me aterra. Porque sé que, tarde o temprano, seré yo. A las 5:27, oí el sonido de motores. Pensé que alguien por fin se había detenido en la gasolinera. Salí corriendo. El aparcamiento estaba lleno de camiones, todos con las luces encendidas, pero ningún conductor se bajó. Los taxis eran sombras densas, llenos pero sin rostro. El sonido de los motores me vibraba en los huesos, pero no salía humo de los escapes.
Uno de ellos tocó la bocina. El sonido no resonó en el desierto, resonó en mi cabeza, como si explotara entre mis sienes. Caí de rodillas intentando taparme los oídos. Fue inútil. El PX explotó. La voz que salió no era solo mía, sino cientos, todas mezcladas, todas diciendo las mismas frases. Ya lo dijiste, ya mentiste, ya moriste. Intenté apagarla, pero el botón no dejaba de girar, como si la radio fuera solo una fachada. Volví a oler a café quemado. Miré a mi alrededor. La máquina goteaba sin parar. El suelo estaba hundido hasta los tobillos en un líquido negro. Caminé hacia la puerta, pero cada paso hacía un ruido de succión, como si la propia emisora quisiera arrastrarme. Intenté arrancar la camioneta, pero la llave no respondía. El tablero mostraba frases en lugar de números. No te vas, te quedas. La pantalla rota del GPS mostraba un único punto rojo pulsante. Parpadeé. El punto no estaba en la carretera. Estaba dentro de la tienda. Comprendí que la salida no era por la carretera. Nunca lo había sido. La carretera solo me condujo de vuelta. El centro del laberinto era la gasolinera, y yo ya formaba parte de él. Pensé en correr por el desierto, pero sabía que volvería de todas formas. Una gasolinera no es un lugar, es un estado, una cicatriz que no sana. El camino que se repite en quienes conducen sin saber que ya están muertos por dentro. Si todavía estás escuchando esta grabación, significa que la confesión llegó a alguien. No sé cómo. Quizás se filtró por el PX, quizás por las páginas del cuaderno, quizás por el silencio que se extiende por el asfalto. Pero si te llegó, entonces ya no es solo mía. La gasolinera sigue igual, congelada en el tiempo, pero cada vez que intento describirla, cambia. Ayer, o quizá hace horas, solo había polvo, cristales rotos y estantes vacíos. Ahora hay filas enteras de productos que nunca existieron, cada uno con detalles íntimos de quien la pisa. Mañana podría ser diferente. Quizás muestre fragmentos de tu vida, si eres tú quien pasa por allí. He aceptado que no hay salida. Conducir solo me trae de vuelta. Destruir el cuaderno es inútil. Renace. Quemar la tienda es imposible. Las llamas se extinguen en el aire denso antes de tocar las paredes. El desierto de tabernas parece inmenso, pero es solo un velo. Tras él, todo vuelve a la gasolinera. El camino no lleva a ninguna parte, porque la gasolinera no es geográfica. Es una herida en la realidad. Lo que más me atormenta no son las reflexiones, ni las versiones de mí mismo. Es la certeza de que cada conductor que paró aquí dejó una parte de sí mismo, y ahora todos coexistimos, dispersos en cabinas vacías, en cuadernos empapados, en voces distorsionadas en la radio. No estamos solos. Somos repetición, una multitud de silencios, cada uno creyendo haber sido el primero en confesar. Si estás escuchando y sientes que el aire detrás de ti se vuelve denso, no te des la vuelta. Si oyes pasos que acompañan tu respiración, no te mires por los retrovisores, porque así empieza. Primero, el eco de tus propias palabras. Luego, los reflejos que no reflejan tus movimientos. Y antes de que te des cuenta, ya estás aquí. Quizás en esta misma gasolinera, quizás en otra. Porque hay muchas, dispersas por diferentes caminos, pero todas llevan al mismo lugar. No sé si estoy vivo o solo grabando un sonido que nunca dejará de repetirse. Sé que cada vez que cierro los ojos, me despierto sentado al volante de nuevo, con grava bajo las ruedas, el tótem extinguido frente a mí y la sensación de que todo vuelve a empezar. Eso es lo que hace la gasolinera. Borra el final y lo convierte todo en un ciclo. No hay salida, solo vuelta atrás. Si crees que es solo una historia, quizá puedas dormir esta noche. Pero si en algún momento de la noche te despiertas con la sensación de que alguien te observa desde el espejo del dormitorio, recuerda lo que estaba escrito en la taza. No te mires al espejo después de las 3, porque donde quiera que estés el eco viaja. La gasolinera no necesita el desierto, solo necesita tu culpa. Si escuchaste hasta el final, dime, ¿cuál es el espejo al que nunca te atreves a mirarte después de la medianoche? Escribe en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando confesiones que no deberían ser escuchadas, sigue el canal.
porque la estación no está realmente vacía, y el siguiente en detenerse podría ser tú.